Cuento número 88. Un árbol volador. En un bosque encantado, uno donde los árboles eran los protagonistas, vivía una familia de árboles gigantes. Eran muy bonitos y frondosos, daban de frutos unas manzanas deliciosas. Todos eran muy felices de pertenecer a ese lugar, todos tenían largas ramas como las que podían tomar a los humanos y así poder asustarlos. Esa era su mayor distracción y diversión. Los gritos y los sustos para ellos era su mayor alimento, pero para los niños que se traumatizaban y eran débiles no era muy agradable. Un día, un grupo de alumnos y su maestro visitaron el bosque. El maestro quería leerles un par de historias de terror en ese lugar para que ellos perdieran el miedo. Quería que sus estudiantes se hicieran hombres y mujeres fuertes para que no tuvieran miedo a nada. Se sentaron en círculo y empezaron a leer. Los árboles vieron la oportunidad para asustarlos a todos en masa y empezaron a mover sus ramas, pero los niños ya estaban preparados para este tipo de sustos. No se sorprendieron ni siquiera cuando los árboles abrieron sus ojos grandes y brillantes. Para ellos solo era un truco que algún maldadoso les había hecho para evitar visitar ese bosque. Los árboles se llevaron una gran sorpresa porque ningún niño salió corriendo, solo se limitaban a disfrutar de todos los esfuerzos que hacían para que ellos se asustaran. Fue por esa razón que uno de los árboles no quería quedarse con ese sabor tan amargo. Él tenía planeado hacer algo para ir hasta su escuela y asustarlos utilizando su máximo poder. Ellos tenían absolutamente prohibido hablar con humanos, pero ante la situación la tendrían que utilizar. Lo único malo era que ellos no se podían mover de allí y los niños nunca volvieron. Ante tanta frustración, el árbol decidió invocar al dios conejo. Era un conejo muy poderoso con grandes poderes que podía concederle a cualquier criatura lo que quisiera. Para invocar el árbol debía ayunar por más de 3 días, no asustar por más de 8 días y permanecer en silencio, no comunicarse con nadie y solo pensar en el conejo. Pasaron 2 semanas para que el árbol pudiera cumplir con todo y así invocarlo, pero se logró. El conejo poderoso llegó a concederle un deseo. El árbol inmediatamente le pidió el favor de convertirlo en un árbol volador. El conejo le concedió su deseo, pero solo sería por un día. El árbol pensó en un día estratégico, uno en el que todos los niños estuvieran en la escuela y en el que estuvieran muy cansados. El deseo de ser por un día el árbol volador se efectuaría el viernes de la semana siguiente. Después se concedió podría volverse a invocar al conejo mágico pasado un año. Tenía que hacerse ese día y que saliera perfecto para que valiera la pena tanto sacrificio y así quitarse ese sabor amargo de no haberlos asustado. En sus 6.000 años de vida nunca le había pasado eso y quería vengarse. Se llegó el viernes y el encantamiento comenzó a hacer efecto. Sus raíces se desprendieron del suelo y empezaron a volar. Era una sensación extraña para el árbol, pero tenía una meta por cumplir. Estaba muy mareado y pensaba que iba a vomitar. Pero todo lo que estaba haciendo valdría la pena cuando aquellos niños valientes se asustaran, gritaran y se volvieran para sus casas traumatizados al ver aquel árbol volador. El árbol voló tan rápido como pudo, visitó varias escuelas pero no hallaba la de los niños valientes. Se asustaban obviamente al verlo, pero él quería encontrar a los que lo habían desafiado. Pasó por la mañana en busca de la escuela, era un pueblo pequeño. Por eso pudo visitar a todas las escuelas. Solo le faltaba visitar una escuela, una que quedaba a las afueras del pueblo. Pero cuando llegó hasta allí, se dio cuenta que ese día los niños no tenían clase. Al darse cuenta de eso, sintió como todo su peso de su tronco llegó hasta el suelo. Su ira aumentaba cada vez más. Había perdido su deseo y tendría que esperar un año para volver a pedir el deseo. El árbol se volvió para su bosque. Estaba más frustrado que cuando inició. Los niños al volver a la escuela la semana siguiente se enteraron de que había un árbol volador y que estaban muy asustados, pero a ellos no los asustó. Pensaban que trataba de algún cuento, que estaban de moda y querían ser más popular en el pueblo. Pasó un año y el árbol volvió a pedir el deseo. Esta vez pidió que le dijera dónde vivían aquellos niños. Él pensaba que si sabía dónde estudiaban y dónde vivían, solo esperaría un año más y los asustaría. Esta vez, si ellos no estuvieran en la escuela, los iría a buscar hasta en la casa, pero sacaría esa espinita. El conejo mágico le concedió el deseo. Se le hizo muy extraño lo que le pedía, pero igual, deseo era deseo y se cumplió. El árbol estaba feliz. Ahora tendría que esperar un año más y cumplir con su objetivo. Nadie nunca le había dado tanto problema para asustar, pero cuando lo viera llorando, cumpliría su objetivo. Llegó el año tan anhelado para que el árbol volvió a hacer el ritual para invocar al conejo mágico.
Le pidió nuevamente que le concediera el deseo de ser un árbol volador. Y esta vez el deseo sería concedido con la condición de que sería el último deseo de volar. Podría pedir otra cosa menos volar, porque los deseos solo se repetían una vez, pero esta vez bastaría, ya no volvería a pedir nada más si todo sale bien. Esta vez todo estaba planeado y si los niños no estaban estudiando, los buscaría en sus casas o sus alrededores. No podrían estar tan lejos. El conejo mágico vio cómo la sed de venganza de aquel árbol aumentaba. Era bastante aterrador verlo, cómo se expresaba y actuaba. Era un árbol muy espantoso, tanto que hasta el mismo conejo se sintió miedo. Le fue concedido el deseo al árbol. Salió volando hacia la escuela y había clases, pero los niños se buscaban, no estaban allí. Como ya tenía sus direcciones, fue casa por casa, pero se llevó la sorpresa de que ellos ya no vivían allí. Levantó el techo de cada casa y allí vivían otras familias y otros niños. Ni familiares eran porque no habían fotos de los niños que buscaba. No podía ser cierto de que tanto espera para nada. Todos sus esfuerzos fueron en vano. Esto aumentó su ira. Quería destruir todo a su alrededor. Creó un caos en el pueblo. Todos gritaban y lloraban, niños y adultos. Pero eso no le bastaba al árbol. Él quería encontrar a esos niños. En resumen, el árbol perdió sus deseos. Nunca pudo vengarse de los niños valientes. No pudo volver a tener el deseo de ser un árbol volador. Pero cuando pudo pedir otro deseo, quiso entender qué había pasado. El conejo le explicó que el año que el árbol tenía que esperar correspondía a 5 años humanos. Lo que quería decir era que los niños ya habían avanzado con sus vidas y ya estarían en otra ciudad o en la universidad. Por eso no los habían encontrado ni los encontraría jamás, a menos de que ellos volvieran al bosque. Pero eso era muy difícil porque ya serían adultos y no lo podría ni convencer.